Hay un pueblo en las montañas de Virginia Occidental que alguna vez movió más carga que Cincinnati y Richmond juntas. Sus bancos estaban entre los más ricos del estado. 15 trenes de pasajeros lo cruzaban cada día. El carbón brotaba de las montañas y generaba fortunas. Y al otro lado del río, frente a su estricta calle principal sin alcohol, había un hotel que, según la leyenda, albergó la partida de póker más larga de la historia. 14 años de cartas sin parar. Hoy ese pueblo tiene 5 habitantes. 5. Esa es toda la población registrada en el censo más reciente de los Estados Unidos. Los bancos ya no están. Los hoteles ya no están. Los 15 trenes diarios se redujeron a uno solo, que se detiene unas pocas veces por semana, y solo si lo pides. Las calles están en silencio y casi todos los edificios siguen vacíos, hoy en manos del Servicio de Parques Nacionales. Este es Thurmond, Virginia Occidental, uno de los pueblos fantasma más famosos del país. Es tan difícil de alcanzar que durante casi 50 años la única forma de entrar o salir fue el tren. Pasó de ser uno de los pueblos ferroviarios más importantes de los Estados Unidos a una cáscara casi vacía en apenas unas décadas. Y un puñado de personas sigue viviendo dentro del esqueleto perfectamente conservado de un pueblo que el mundo moderno dejó atrás. Esta es la historia de cómo Thurmond se volvió una potencia, cómo murió y por qué 5 personas aún lo llaman hogar. Para entender cómo un pueblo tan pequeño rivalizó con grandes ciudades, hay que entender lo único que casi ningún otro lugar tenía: su ubicación. Thurmond no surgió allí por casualidad. Se construyó en el único punto que, por unas décadas, lo volvería uno de los terrenos más valiosos del país. Thurmond se encuentra en el corazón del cañón del Nuevo Río, en el condado de Fayette, Virginia Occidental. Es un desfiladero profundo y agreste, excavado por el Nuevo Río a través de las montañas Apalaches, escarpado, estrecho y muy boscoso, y bajo la superficie extraordinariamente rico en carbón. A finales del siglo XIX, ese carbón estaba por volverse uno de los recursos más valiosos del país y solo podía sacarse por ferrocarril. La historia comienza en 1873, cuando el capitán William D. Thurmond, veterano confederado, recibió 73 acres junto a la ruta del ferrocarril de Chesapeake y Ohio. El terreno estaba justo sobre la orilla del río, en la línea que cruzaba el cañón. Al principio casi nada ocurrió. El ferrocarril atravesó el valle, pero por años solo hubo una casa allí. El giro llegó de otro hombre, Thomas McKell, que en 1892 negoció con el ferrocarril un ramal por el cercano arroyo Dunlop. Esa conexión abrió los yacimientos de carbón. De pronto, Thurmond no era solo un punto en la vía. Era el cruce donde el carbón del cañón se unía a la línea principal hacia el país. Se constituyó como pueblo en 1900 y estalló. Los trenes tenían que detenerse aquí para repostar y cargar agua, y había que reunir el carbón y despacharlo. Como el cañón era tan escarpado, casi todo debía pasar por esta estrecha franja de orilla. Un pueblo encajado entre la montaña y el río se volvió una de las paradas ferroviarias más activas del país. Pero la magnitud de lo que fluyó por este diminuto pueblo en su apogeo es casi imposible de creer. Las cifras de la época dorada de Thurmond parecen inventadas. Un nivel de riqueza y tráfico impensable para un pueblo metido en un cañón sin apenas espacio para construir. Y aún así, son reales y documentadas. A comienzos del siglo XX, Thurmond era una verdadera potencia económica. La estación atendía a unos 95,000 pasajeros al año. El patio ferroviario estaba repleto de la infraestructura de una gran operación. Estación de pasajeros, una plataforma giratoria para las locomotoras, casa de máquinas, torres de carbón y arena y un tanque de agua. Unos 150 trabajadores laboraban allí en turnos las 24 horas. En su apogeo, por Thurmond pasaba más tonelaje de carga que por Cincinnati y Richmond juntas, 2 grandes ciudades superadas por un pueblo apretado en un cañón de Virginia Occidental. Ese tráfico generó una riqueza enorme, y sus bancos estaban entre los más ricos del estado. Había hoteles, negocios y un próspero distrito comercial, algo notable para un lugar que quizá nunca tuvo más de unos cientos de residentes.
Thurmond también tenía una extraña doble identidad, origen de su leyenda más famosa. El pueblo era estricto y respetable. Su calle principal era seca. El alcohol no estaba permitido. Era un pueblo de ferroviarios, banqueros y hombres de negocios, formales y correctos. Pero al otro lado del río Nuevo había un mundo muy distinto. El Hotel Dunglen. Grande y lujoso, no le interesaban las reglas de Thurmond. Se hizo famoso por el juego, la bebida y las fiestas salvajes, y es el escenario de la leyenda que acompaña a Thurmond desde entonces. Según el relato, el Dunglen albergó la partida de póker continua más larga de la historia. Un juego que, se dice, duró 14 años sin parar. Sea cierto o exagerado, capta el espíritu del lugar. A un lado del río, un estricto pueblo sin alcohol. Al otro, un palacio del vicio que nunca dormía. Y entonces, casi tan rápido como surgió, todo empezó a derrumbarse. Las fuerzas que acabaron con Thurmond no fueron dramáticas. No hubo un solo desastre que lo borrara del mapa. En cambio, murió despacio, por una mezcla de incendios, catástrofe económica y un cambio tecnológico en torno al cual se había construido todo el pueblo. Y nadie podía evitarlo. La caída de Thurmond llegó desde varios frentes a la vez. El primer golpe fue el acceso. Durante décadas, la única forma de llegar era el tren, y ese aislamiento lo había ayudado, forzando a todo el tráfico a pasar por allí. Pero también significó que nunca tuvo carreteras. Cuando por fin se construyó una en 1921, el mundo ya cambiaba. El auge del automóvil volvió innecesario el tren, y el aislamiento que hizo esencial a Thurmond se volvía debilidad. El segundo golpe fue el fuego. Como muchos pueblos de la época, hechos sobre todo de madera, Thurmond sufrió incendios que destruyeron edificios clave, incluidos grandes hoteles. Cada uno borró una parte del pueblo que nunca se reconstruyó. El Gran Hotel Dunglen, el palacio del juego al otro lado del río, ardió en 1930 y con él terminó una era. El tercer golpe fue la Gran Depresión. El colapso de los años 30 golpeó con fuerza al carbón y a los ferrocarriles y la riqueza de Thurmond empezó a secarse. Pero el golpe final y fatal fue tecnológico y alcanzó el corazón de lo que Thurmond era. Thurmond existía gracias a la locomotora de vapor. Los trenes de vapor necesitaban mantenimiento constante. Debían parar a menudo para cargar carbón y agua, y requerían casas de máquinas, torres de agua y carbón y cuadrillas de trabajadores. Thurmond se construyó por completo para atender trenes de vapor en medio de un cañón remoto. Luego, a mediados del siglo XX, los ferrocarriles cambiaron el vapor por el diésel. Los motores diésel no requerían ese mantenimiento, no paraban por agua ni carbón y recorrían distancias mucho mayores sin un pueblo de apoyo como Thurmond. Casi de un día para otro, su razón de existir se evaporó. Los empleos desaparecieron, los trabajadores se fueron y los negocios cerraron. La población se vació año tras año hasta casi nadie. A finales del siglo XX, Thurmond era un pueblo fantasma, pero a diferencia de la mayoría, no se desmoronó ni desapareció. En cambio, ocurrió algo inusual. La mayoría de los pueblos fantasmas se dejan pudrir y se desvanecen en el paisaje. A Thurmond lo salvó, en cierto modo, una organización que no quería traer de vuelta a su gente, pero sí congelarlo tal como estaba. Por eso hoy todavía puedes recorrerlo. Cerca del 80% de Thurmond pertenece al Servicio de Parques Nacionales. El pueblo está dentro del Parque y Reserva Nacional del Cañón del Nuevo Río, famoso por su cañón imponente, su rafting y su enorme puente en arco. Al vaciarse, el parque intervino para conservarlo, no como comunidad viva, sino como sitio histórico. Todo el pueblo es un distrito histórico, inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Por eso, Thurmond no desapareció como otros. En lugar de ser demolidos, sus edificios se conservaron tal como estaban cuando el pueblo murió. Más de 20 estructuras originales siguen en pie. Los visitantes recorren la misma calle principal por la que caminaron los ferroviarios. Pasan frente a los viejos comercios, el banco y la estación, y ven un auténtico pueblo ferroviario de principios del siglo XX. La joya es la antigua estación de pasajeros de Chesapeake y Ohio. El ferrocarril se la vendió al parque y, tras una restauración terminada en 1995, con un costo de unos $2,5 millones, hoy es el centro de visitantes.
El edificio que antes atendía a una pequeña ciudad hoy recibe turistas, y el ferrocarril nunca se fue. La línea cardinal de Amtrak aún se detiene en Thurmond, pero solo unas pocas veces por semana y bajo petición. Es una de las estaciones menos usadas de toda la red de Amtrak. Un tren aún se acerca al pueblo que el ferrocarril construyó, pero solo si un pasajero pide expresamente que se detenga. El ambiente es realmente inquietante. Calles silenciosas, edificios vacíos y conservados y el ocasional retumbar de un tren de carbón que rompe la quietud. Su fama de estar congelado en el tiempo ha hecho creer a muchos que está embrujado y atrae a los que buscan justo esa sensación fantasmal. Y queda la pregunta más extraña de todas. Si Thurmond es un sitio histórico conservado, casi todo del parque, con apenas edificios privados, ¿quiénes son las 5 personas que aún viven allí? Los 5 residentes son el último hilo vivo que une a este pueblo fantasma con la comunidad que fue. No son turistas ni personal de paso. Son la última población permanente de un pueblo que el mundo moderno abandonó y viven allí por razones muy propias. La población oficial de Thurmond, según el censo más reciente de los Estados Unidos, es de 5 personas. Eso lo convierte en el municipio incorporado menos poblado de todo Virginia Occidental. 5 residentes en un pueblo que alguna vez bullía de ferroviarios, banqueros, viajeros y comerciantes. Todavía funciona como municipio, con la estructura formal de un gobierno local, pese a una población que cabría en una sola mesa. El puñado que queda vive rodeado de historia. Sus vecinos no son familias, sino edificios vacíos y el silencio del cañón. No hay tiendas ni negocios, ni una comunidad bulliciosa. Solo el río, las vías del tren, las viejas y silenciosas estructuras y el parque nacional que los rodea. Para ellos, el atractivo es lo opuesto a lo que ofrece el mundo moderno. Mientras la mayoría vive entre tráfico, ruido y multitudes, los de Thurmond viven en una profunda calma, en uno de los paisajes más bellos e históricos del este del país, donde el sonido más fuerte en horas puede ser un tren de carbón por el cañón. Thurmond hoy tiene muchas capas: pueblo fantasma, sitio de parque nacional, distrito histórico, estación comparada a pedido y hogar de 5 personas, todo a la vez. Es un monumento a toda una era estadounidense, la época del carbón y el vapor, cuando pueblos de montaña remotos rivalizaban con grandes ciudades y un solo cambio tecnológico podía borrarlos casi de un día a otro. Las 5 personas que viven allí son los guardianes silenciosos de esa memoria. Hay un pueblo en un cañón de Virginia Occidental que movió más carga que Cincinnati y Richmond juntas. Tenía bancos ricos, 15 trenes al día y una calle sin alcohol a un lado del río. Al otro, un hotel de lujo que, se dice, albergó una partida de póker de 14 años. Durante décadas fue uno de los pueblos ferroviarios más importantes del país. Y entonces el mundo cambió. Las carreteras llegaron tarde, los incendios se llevaron los hoteles, la depresión drenó el dinero y la locomotora diésel, que ya no necesitaba el agua, el carbón ni el mantenimiento que las locomotoras de vapor exigían, borró la razón de existir del pueblo. Los trenes dejaron de necesitar a Thurmond y la gente también. Se fueron año tras año hasta que solo quedó un puñado. Hoy Thurmond tiene 5 habitantes. El Servicio de Parques Nacionales posee casi todo y sus edificios se conservan en una calle silenciosa. Un tren aún para allí unas veces por semana, pero solo si lo pides. Thurmond surgió por donde estaba y murió por cuando estaba. Nació para una era del carbón y el vapor que duró apenas unas décadas, pero no se desvaneció. Quedó congelado y protegido. Una instantánea perfecta de una América desaparecida, viva gracias a 5 personas y un parque nacional en el cañón del Nuevo Río. Es uno de los pueblos fantasma más completos del país, un lugar que fue más ruidoso que las ciudades y hoy es lo bastante silencioso como para escuchar el río, y 5 personas aún lo llaman hogar. Si esta historia te caló, dale me gusta, comparte y suscríbete. Contamos las historias de lugares olvidados. ¿Vivirías entre los edificios silenciosos de un pueblo fantasma? Cuéntamelo. Leo todos los comentarios.